minutos de la mañana. Amén. Bueno, gracias hermano León. Saluda a los pastores de plataforma, a los pastores también que nos acompañan de diferentes lugares, a los hermanos también. Qué gusto hermanos iniciar esta semana con la bendición del Señor, de su mano, guiados por Él. Bueno, entonces vamos a tener en este momento la exposición de la palabra del Señor y para ello vamos a mirar un versículo en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, como decía el hermano León, vamos a ocuparnos esta semana con la ayuda del Señor de los atributos de Dios. Job 33, 4 dice la palabra del Señor: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Soberano Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad que nos ha regalado, mi buen Dios. Bendito y adorado seas tú siempre, mi Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por la ayuda, por la fortaleza, por la guía tuya, mi Señor. Gracias por regalarnos un nuevo día para compartir, oh Dios, y disfrutar de tus bendiciones. Gracias por cada hermano, por cada pastor, por cada familia, Señor Jesucristo. Gracias por la salud que nos das, mi Dios. Nos ocupamos ahora en la meditación de tu palabra y la unción, la guía, Cristo bueno, que viene de ti, es bendición para nosotros. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi buen Dios. Amén. Bueno, estaba pensando, hermanos, que hablar de los atributos de Dios es hablar de la dimensión propia de Él. Dios tiene unos atributos precisamente que lo hacen a Él único. Porque entre otras cosas, los dioses que el ser humano se ha inventado precisamente son inventos en su mente, en toda la historia humana y en las diferentes culturas que uno se encuentra tanto en la Biblia como aún en nuestros tiempos. Esas divinidades salen de su propia mente. Pero cuando uno habla del Dios de la Biblia, del Dios que creó el cielo y la tierra, es un Dios único. Y precisamente esos atributos lo ubican, ¿sí? Hacen que Él precisamente sea eso. Cuando en el Shema el Señor le enseña a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no solamente se refería a ser uno, sino que ese uno para ellos significa único. Pero precisamente por eso es que a Él lo hace único, esos atributos. Hablar de que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que es omnisciente, omnipresente, eterno, eso solo lo tiene Él. Hay algunos atributos que el Señor le ha compartido al hombre. Podemos hablar de la fidelidad, podemos hablar de la santidad, podemos hablar de la justicia, podemos hablar del amor. Esos son atributos que Él ha transferido, nos ha compartido a nosotros. Pero lo que es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnisapiencia, la omnipotencia, esos son únicos, absolutos de Él, propios de Él. Bendito sea su nombre. Entonces, como dije, hablar de los atributos de Dios, hablar de su propia esencia, hermanos, nos conviene y debemos de ahondar un poco en ello, porque eso da aún más seguridad a nuestra fe, da más seguridad a nuestra creencia. Cuando hablamos de ese Dios omnipotente, es el Dios que todo lo puede. Precisamente cuando Él crea el cielo, Él crea la tierra, Él crea todo lo que hoy conocemos y aún a nosotros mismos, eso es un testimonio de que Él es el único, porque nadie más puede crear de la nada. Alguien puede formar, pero no, el único que puede crear es Él. Bendito sea su nombre. Entonces, ese que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, precisamente está haciendo honor a ese atributo de que Él es todopoderoso. Crea los cielos, crea la tierra, crea toda la naturaleza y nos crea a nosotros. Entonces, si yo hablo del cielo, si yo hablo de la tierra,
si yo hablo del sol, de todo el universo en sí, si hablo de mi propia vida, estoy hablando de ese testimonio o estoy siendo testimonio de ese Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Si hablamos también de la omnipresencia, es decir, que Él está en todo lugar, y como escuchábamos en el Salmo 139, donde el salmista está describiendo, ¿a dónde miré? ¿Dónde me esconderé? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si me escondiere en el mar, allí estás tú. Si volare al alba, allí estás tú. Perdón. Entonces, todo esto, hermano, está diciendo de que Dios está en todas partes, que Dios lo ocupa todo, que Dios lo llena todo, bendito sea su nombre. Y como dije, eso va afianzando más nuestra seguridad, nuestra confianza en Él, bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, vale la pena cada día serle fiel, vale la pena seguirle, vale la pena creerle, gloria a Dios. Entonces, como dije, esos atributos lo van haciendo a Él único. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hablar de su omnisapiencia o que todo lo sabe. Dios nuestro, el Dios nuestro es el Dios de la sabiduría, el Dios de conocimiento. La, 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 la cultura griega en su momento quizás es una de las más nombradas, no solamente por la filosofía, sino por su mitología, hablando de tantas divinidades, de ese dios Cronos, de ese dios Zeus, y tantos más, pero precisamente sale de su imaginación, de su propia creencia, pero son solo eso, mitos. Pero cuando hablamos del Dios omnipotente, del Dios eterno, del Dios omnisapiente, estamos hablando de ese Dios que ha existido, que existe y existirá. Y ese es el Dios de nuestra fe, aleluya. Ese es el Dios en el cual confiamos cada día. Y ese es el Dios que nos llamó a que lo siguiéramos. Una de las cosas que uno puede mirar, bueno, pudiéramos hablar de Abraham hacia acá y después con el pueblo de Israel, era que el pueblo le conociera y supiera qué clase de Dios tenía, qué clase de Dios lo llamaba, qué clase de Dios los había elegido a ellos como pueblo, bendito sea su nombre. Entonces, y él mostró su poder, mostró su conocimiento, mostró también, hermanos, bueno, ya más adelante se hablará de pronto los atributos transferibles, pero él mostró su poder. Y si, hablar del omnipotente, del que todo lo puede, quizá fue uno de los que más ellos disfrutaron y conocieron, cuando él les abre el mar rojo, cuando él les muestra todo eso allí en las plagas en Egipto, cuando Él les da alimento. Bueno, todas las maravillas era para mostrarles que Él era todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y también pudiéramos hablar del Dios eterno, del Dios que siempre existe, que como dije, ha existido y existirá. Es el único, el único. Nosotros viviremos en el tiempo, vamos a decir, ciertos años, pero a Dios no lo limita el tiempo. Dios vive en la eternidad, bendito sea su nombre. Un tiempo que hizo en el pasado, por 33 años se metió en nuestra dimensión y vivió y compartió con nosotros, bendito sea su nombre. Pero eso no lo dejó, eso no, el tiempo no lo limitó de que Él es eterno, bendito sea su nombre. Por eso nosotros seguimos al Dios eterno, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, bueno, al Dios maravilloso, bendito sea su nombre. Entonces, hablar de esa dimensión, como dije, nos conviene y qué bueno profundizar, porque nuestra fe debe estar basada precisamente en ello. Cuando uno habla, y nosotros hemos hablado del Dios de la Biblia, pero ese Dios de la Biblia tiene esas características. El único Dios de la Biblia, ¿sí? Porque como dije, todas las otras divinidades de las diferentes culturas, de las diferentes naciones,
eran simplemente divinidades o dioses inventados. Cuando hay algunas referencias para decir que Él es Dios de dioses y Señor de señores, era para mostrar que Él estaba por encima de todas estas divinidades creadas o imaginadas por el ser humano. Y quizá, bueno, gracias a Dios que en la cultura en la cual nosotros nos levantamos se nos hablaba de ese Dios creador, pero no le conocíamos, no sabíamos en sí quién era Él. Gloria a Dios, porque al estudiar la Biblia nos hemos dado cuenta que no solamente tenemos a ese que nos salvó, a ese que un día se manifestó en carne, sino que ese Dios tiene unos atributos. Aleluya. Y cuando usted y yo nos damos a la tarea de profundizar en esos atributos, entonces decimos, qué grande es el Dios que tenemos, qué sublime es el Dios que tenemos, aleluya, qué maravilloso es el Dios que tenemos, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Razón tenía el apóstol Pablo cuando decía, oh profundidades de la riqueza de la sabiduría de Dios. Hermanos queridos, la verdad es que vale la pena cada día seguir a ese Dios. Vale la pena ahondar en ese conocimiento de Dios. Vale la pena creer más en ese Dios. Porque hermanos, desde luego que ya se nos ha sido revelada esta preciosa verdad. Pero todavía Dios tiene más para mostrarnos. La obra de la cual usted y yo hemos disfrutado precisamente es de ese Dios maravilloso. Eso que usted y yo somos hoy, de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de ser nuevas criaturas, eso es un milagro de ese Dios en nuestras vidas, de que todo lo puede. ¿Cuántas personas han querido cambiar? ¿Cuántas personas le han colocado voluntad o han buscado ayuda? Quizá en la ciencia y está bien, o en un amigo, pero no pudieron. Pero cuando le abrieron el corazón a ese Dios poderoso, a ese Dios que todo lo puede, aleluya, hoy somos pudiéramos decir, ese testimonio viviente de que Dios es todopoderoso porque ha cambiado nuestras vidas. Y sabe que sigue siendo todopoderoso para ayudarnos, gloria a Dios, para guiarnos, para sostenernos. Es decir, que Él tiene el poder suficiente para ello, que Él tiene lo que nosotros necesitamos, bendito sea su nombre, porque entre otras cosas, Él nos creó, Él sabe de nuestras necesidades, Él sabe de nuestra condición, Él sabe lo que somos. Nosotros somos frágiles. Por eso el Salmo 103, cuando habla de la fragilidad del hombre, que el hombre como la hierba son sus días. Y el Salmo 90 también, donde habla de la transitoriedad, es decir, del poco tiempo que el hombre vive, porque esos somos nosotros, frágiles, pocos en el tiempo como la neblina, pero el Dios que tenemos es eterno, gloria a Dios. El Dios que tenemos es grande, el Dios que tenemos es sublime. El Dios de esta iglesia, el Dios de su vida, aleluya. Él es admirable, Él es poderoso, Él es eterno, Él es justo, aleluya. Él es omnisciente, omnipotente. Y hermanos, creo que hablar de Él nos conviene más que hablar de nuestra realidad. Porque hablar de nuestra realidad quizá a veces trae tristezas. Hablar de nuestra realidad a veces trae aflicción. Pero hablar de Dios es traer esperanza, aleluya. Hablar de Dios es traer vida, gloria a Dios. Hablar de Él y hablar de sus atributos es hablar de un futuro, gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de esa esperanza divina, estamos hablando de estar con ese Dios eterno. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, sigamos firmes en la fe, puesta en ese Dios todopoderoso. Hoy nosotros tenemos la dicha de tener los escritos bíblicos, pero muchos de los hombres de la Biblia no la tuvieron. Solamente de pronto esporádicamente la visita de los ángeles y en otros solamente la voz. Pero usted y yo tenemos la obra propia de Él en nuestras vidas. Tenemos la Biblia, tenemos muchos testimonios, gloria al Señor,
Por eso David cada día en medio de sus circunstancias, él afianzaba también su creencia, él afianzaba su buena relación con Dios. Hermanos, tenemos en Dios la más grande esperanza, porque sus atributos confirman que el Dios en el cual hemos puesto nuestra fe no se compara a nadie, no se iguala a nadie. Mis hermanos, ánimo en el nombre del Señor y sigamos firmes y adelante en ese Dios todopoderoso. El Señor Jesús les bendiga en esta mañana. Qué gusto poderles saludar en esta hora, 6:24 de la mañana, y poder estar un momento